Papa Inocencio VIII tuvo 16 hijos de varias mujeres. No negó que fueran sus hijos engendrados en el Vaticano. Como muchos otros papas, multiplicó los oficios clericales y los vendió por vastas sumas de dinero. Incluso permitió corridas de toros en la plaza de San Pedro. Vino más tarde Rodrigo Borgia, quien tomó el nombre de Alejandro VI y ganó su elección al papado mediante chantajes con los cardenales. Práctica común en aquellos días. Antes de ser papa, cuando aún era cardenal y arzobispo, vivió en pecado con una mujer llamada Vanosa, de Catanei. Y después con la hija de esta quien se llamaba Rosa, con la cual tuvo 5 hijos. En el día de su coronación, nombró a su hijo, quien era un joven de temperamento y hábitos viles, como arzobispo de Valencia. Vivió en incesto público, con sus 2 hermanas y con su propia hija y era el padre y amante de su hija Lucrecia, de quien se dice tuvo un hijo. El 31 de octubre de 1501, realizó una orgía sexual en el Vaticano, que no ha tenido parangón alguno en los anales históricos de la humanidad. En cuanto al Papa Pablo III, incluso la revista de signo católico, Life, dijo que siendo cardenal había tenido 4 hijos y en el día de su coronación celebró el bautismo de sus 2 bisnietos. Que eligió a 2 de sus sobrinos adolescentes como cardenales. Realizó festivales con cantantes, bailarinas, bufones, y buscó ayuda de astrólogos. El Papa León X fue elegido para 27 oficios clericales diferentes antes de tener 13 años de edad. Fue enseñado a considerar los cargos eclesiásticos solo como un medio de ganancia. Con su producto compró el cargo y declaró que el quemar herejes era una orden divina. Fue durante esos días que Martín Lutero, siendo aún sacerdote de la Iglesia romana, viajó a Roma. Al ver por primera vez la ciudad de las 7 colinas, cayó al suelo diciendo: Santa Roma, te saludo. No había pasado mucho tiempo en dicha ciudad, cuando pudo darse cuenta de que Roma era todo, menos una ciudad santa. Pudo ver que la iniquidad existía en todas las clases del clero. Los sacerdotes contaban chistes indecentes y usaban palabras profanas. Incluso en la misa. Lutero describió a los papas de la época como peores en su conducta que los emperadores paganos de la antigua Roma. Y explica que los banquetes de la corte papal eran servidos por 12 mujeres desnudas. Nadie puede imaginarse los pecados tan infames y los actos que son cometidos en Roma. Dijo. Tienen que ser vistos y escuchados para ser creídos. Tanto es así, que se acostumbra a decir: si hay un infierno, Roma está construida sobre él. Un día, durante la visita de Lutero a Roma, vio una estatua en una de las vías públicas que conducen a San Pedro que le llamó la atención. Pues era de una papisa. Y junto con el cetro y la mitra papal, tenía un niño en sus brazos. Era la estatua de la papisa Juana. Estoy sorprendido de cómo los papas permiten que la estatua permanezca allí, dijo Lutero. 40 años más tarde, después de la muerte de Lutero, dicha estatua fue quitada por orden del Papa Sixto V. ¿Quién fue este papa femenino al que la estatua representaba? Se dice que nació en la tierra del Rin, en Ingelheim. Fue aclamada en Mainz, por su sabiduría. Y, más tarde, se disfrazó de hombre para entrar en el célebre monasterio de Fulda, entre Frankfurt y Debra. Se dice que también estudió en Inglaterra y Atenas. Y después recibió la posición de maestra de la Schola Graecorum, de Roma, antiguo colegio de diáconos.
Allí ganó tanta influencia como hombre, que fue elegida papa. Sin embargo, después de un pontificado de 2 años, 1 mes, y 4 días, fue descubierta su condición de mujer. Mientras formaba parte de una procesión, dio a luz a un niño y murió. Fue en este sitio donde se erigió la estatua del Papa femenino. En tiempos recientes, la historia de la papisa Juana ha sido discutida. Por razones obvias, Roma ha tratado de ocultarlo. Sin embargo, antes de la época de la Reforma, la cual expuso tanto pecado en la Iglesia romana, la historia de Juana la papisa era parte de las crónicas. Y conocida por obispos e incluso por los mismos papas. El Papa Anastasio, por ejemplo, la menciona en su escrito, Historia de los Pontífices Romanos. De hecho, todos los libros de historia de antes de la Reforma mencionan a la papisa Juana. O en texto, o en el margen. Se discute que hasta el siglo XV, los papas tenían que pasar por un examen físico para que el caso de la papisa, el papa femenino, no se volviera a repetir. Obviamente, la idea de un papa femenino rompe la doctrina católica de la sucesión apostólica. Y, por lo tanto, es natural que la Iglesia romana trate de ocultar esta historia. Al llegar al final de esta trilogía de videos, habiendo mencionado la gran inmoralidad que ha existido en la vida de algunos papas, no quiero dar la impresión de que todos los papas han sido tan malvados como estos. Sin duda que los que he mencionado aquí fueron los peores. Pero ha sido necesario referirme a ellos para demostrar que la afirmación católica de que el papado es una sucesión apostólica, es total y contundentemente falsa. Tal declaración católica significa que todos estos papas inmorales, incluyendo a los más ignorantes y perversos, han de ser tomados en cuenta en la línea de sucesión desde el apóstol Pedro y hay que considerarlos infalibles. Cosa que está más alejada de la realidad porque hemos visto que lejos de ser infalibles han resultado ser unos verdaderos herejes, apóstatas, asesinos, adúlteros, satanistas, entre otras cosas. Al hacer las investigaciones hasta Pedro, se tiene que pasar por la historia del Papa femenino. De modo que la sucesión papal a la cual toda otra demanda del catolicismo está unida, queda expuesta como un vil fraude. Y debe caer ante la poderosa evidencia de la verdad histórica y a la luz de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Me gustaría charlar contigo. Mi Gmail está en pantalla. Espero que estos videos hayan sido útiles en tu vida personal y que al menos te den un punto de reflexión y estímulo para seguir investigando. Soy tu amigo, Dante Episcopo. Hasta la próxima.